Fue un oasis en medio del infierno. Un santuario contra un mal que iba en aumento. Sabíamos que se avecinaba una tormenta. En el centro del Berlín nazi, un colegio judío se convirtió en un refugio para cientos de niños. ¿Cuántos seguirían con vida dentro de unos años? Mientras el mundo cerraba los ojos ante la Alemania nazi, una profesora luchaba para proteger a sus alumnos. La recuerdo como una heroína. Un cineasta captó imágenes de una nación que iba rumbo al genocidio. ¿Cómo lo consiguió? Era muy inteligente. Juntos combatieron un régimen depravado. Probablemente ella iba un paso por delante de Hitler. Y rescataron toda una clase de niños en peligro. Me hizo sentir que podía conseguir casi todo. La maestra que desafió a Hitler. Soy Wolf Elston. Nací en Berlín. De niño fui a un colegio que se llamaba Volksschule. Era un colegio muy agradable, tenía muchos amigos y aprendí todo lo que se suele enseñar en los colegios. A leer, a escribir y esas cosas. Volviendo un día a casa del colegio, yo era el único de la clase que no pertenecía a la Jungvolk, la sección infantil de las juventudes hitlerianas. Me paró un grupo de chicos mayores que me gritaron: «Tú eres judío, ¿no?». Enero de 1933. La República de Weimar había llegado a su fin. El partido nazi subió al poder y empezó a cometer cada vez más actos de violencia contra los judíos. El antisemitismo se había convertido en una doctrina estatal. Después se fueron gritando: «Típico judío, típico judío». Cuando llegué a casa me eché sobre el sofá y me puse a llorar. Aquello fue demasiado para mí. Antes de Hitler, a pocos judíos les importaban sus orígenes religiosos y culturales. En primer lugar y sobre todo, eran alemanes. La mayoría de ellos totalmente integrados, especialmente los 27.000 escolares judíos de Berlín. Soy Marion Haus. Nací en Berlín en 1923. Fui la primera de una larga familia. Hasta que cumplí 5 años, todo fue maravilloso. El judaísmo y la cultura alemana eran algo compatible, una combinación de dos cosas que disfrutaba y con las que había crecido. Mi padre era médico y le iba bien, muy bien. Era un doctor muy conocido en Berlín. Mi vida era idílica. El colegio estaba al otro lado de la calle. Era un pequeño colegio privado y yo siempre supe que era judía. Pero eso no importaba. Estaba completamente integrada en la sociedad alemana. De pequeña vivía en Berlín. Mi primera infancia fue muy agradable. Estaba rodeada del cariño y la seguridad que me daban no solo mis padres y parientes, sino todos los que estaban cerca de mí, berlineses corrientes. Y casi de repente, muchos cambiaron su forma de comportarse. La nueva Alemania de Hitler no dejaba mucho espacio para los judíos. En los colegios, el culto al Führer, el odio y la ideología nacionalsocialista fueron reemplazando poco a poco a la formación.
La situación se deterioró rápidamente. Yo empecé a ir al colegio en primavera y las cosas cambiaron radicalmente al poco tiempo. Dejaron de educarnos. Aquello se convirtió en el Untarrik del nacionalsocialismo. Todo era nacionalsocialismo. Nuestro libro de canciones fue sustituido por uno que se llamaba Sangre y Honor, un lema que también aparecía en las dagas de las SA. A los 11 años ya podía entender todo lo que estaba pasando. Fui una chica muy popular porque era buena en gimnasia, la mejor del colegio. Allí todos saludaban de pie con el brazo en alto. Pero yo permanecía de pie, con el brazo bajo. Para una niña pequeña se necesitaba tener mucho valor. Y de repente pasé de ser una chica muy popular a que algunos me dijeran: ya no vamos a jugar más contigo. Había una niña, Ruth Jenkel. Nunca la podré olvidar. Ruth Jenkel me dijo una vez: Margot, los judíos huelen mal. Mi padre me ha dicho que los judíos deben ser aniquilados. Ya no me volveré a sentar contigo. No quiero sentarme más contigo. Hueles mal. No puedes creer eso, le contesté yo. Y le di un golpe en la nariz y empezó a sangrar. Se puso perdida. Intimidación, discriminación y violencia eran el pan nuestro de cada día para los niños judíos. Los profesores eran victimizados también por el nuevo régimen. Entre ellos estaba Leonore Goldschmidt, una maestra judía con 11 años de experiencia. La enseñanza era su profesión, su meta, su camino en la vida. En una carta, Leonore escribió: quiero manifestar mi profunda deuda con el amor, la imaginación y la alegría de mis alumnos. Su actitud hacia los niños era extraordinariamente generosa y cariñosa. Sabíamos que siempre nos ayudaría. Nos hacía sentirnos seguros en la vida. En abril de 1933 se aprobó una nueva ley, la restauración del servicio civil profesional. Desde ese momento en adelante, cualquier funcionario público no grato podía ser despedido, y los judíos fueron inmensamente despreciados por la doctrina del Estado. Según el párrafo tercero, usted, doctora Leonore Goldschmidt, ha sido despedida. Esta experiencia la sumió en la más profunda angustia. Leonore estaba hundida, pero cambió su dolor por acción y pensó en un plan que le permitiría seguir dando clases. Si no podía trabajar para el Estado alemán, crearía sus reglas y fundaría su propia escuela privada. Abrir un colegio judío en Alemania después de 1933 era un arduo trabajo. Pero Leonore Goldschmidt y su marido Ernst, notario, encontraron un resquicio en las leyes. El Estado alemán impuso una restricción. Los profesores judíos solo podrían dar clase a 5 alumnos.
Pero mediante un truco muy sencillo, ella se dio cuenta de que con varios profesores podría crear un auténtico colegio. Mientras el propósito de Leonore era proporcionar un refugio para niños judíos, los hebreos en general estaban siendo desposeídos de sus derechos. Todo el mundo sabía que un régimen fascista estaba progresando en Alemania. Pero pocos podían imaginar lo que Hitler tenía preparado para los judíos. Los nazis querían imponer su ideología. En 1937 se pusieron en contacto con el realizador de documentales americano Julian Bryan. Julian Bryan estaba en una embajada extranjera o en un consulado donde se proyectó un film que había rodado sobre Turquía y su líder, Atatürk. También asistió un alto responsable militar alemán al que le pareció que Bryan había hecho un reportaje sobre Turquía desde un punto de vista muy amistoso y razonable. Y le pareció interesante que hiciera otro parecido sobre Alemania. Bryan aceptó rodar el documental y se le concedió un acceso sin precedentes a la vida cotidiana de la Alemania nazi. Sin embargo, le dieron órdenes estrictas de no rodar nada que estuviera relacionado con el rearme o con las actividades antisemitas. Julian Bryan captó segmentos de la sociedad básica de la Alemania nazi. Rodó en haciendas, en una granja de tabaco, a campesinos recogiendo heno, las autobahns, aquellas maravillosas autopistas nuevas. Bryan se llevó bien con sus patrones alemanes hasta que se dio cuenta de lo que realmente estaba sucediendo en la Alemania nazi. El cineasta tomó entonces una peligrosa decisión: mostrar al mundo lo que realmente ocurría en la Alemania de Hitler. Berlín, 1935. La situación de los niños judíos se había deteriorado mucho. Ahora eran acosados y excluidos. Los profesores pasaron de ser modélicos y admirados a ideólogos del nacionalsocialismo. En la clase de teoría racial se les enseñaba a los niños judíos y alemanes que los judíos eran racialmente inferiores a la raza superior alemana. Pero una mujer judía, la profesora Leonore Goldschmidt, no se desanimó ante esto y trabajó con firmeza para abrir un colegio privado para niños judíos en unos momentos en los que las juventudes hitlerianas hacían que los amigos se convirtieran en enemigos. Yo era el único de la clase que no pertenecía a la Jungvolk, la versión infantil de las juventudes hitlerianas. Había que presentar un documento para demostrar que se era ario. Y eso cambió mi vida completamente. Después de aquello, quedé marcado. Teníamos que sentarnos en los bancos de atrás. Estábamos separadas de las otras niñas. Yo estaba furiosa. Éramos niños. No entendíamos por qué no podíamos vivir como los demás. ¿Qué nos hacía diferentes? ¿Qué mal habíamos hecho? Hacían que nos sintiéramos muy mal. Fue algo terrible, devastador. Leonore Goldschmidt siguió luchando para conseguir su sueño, un colegio privado que protegiera a sus estudiantes contra el despotismo y el terror estatal. Fundar un colegio conlleva, obviamente, un gran problema financiero. Pero el problema principal al que tuvieron que enfrentarse fue dónde situar la escuela. En 1934, las SS asesinaron al primo de Leonore Goldschmidt, el doctor Alexander Zweig. Leonore heredó e invirtió su inesperada herencia en una villa en el Grünewald de Berlín. Pero seguía sin recibir permiso para abrir el colegio. En abril de 1935 todo parecía estar perdido. Su solicitud fue rechazada, pero Leonore no se rindió.
Tenía una gran inteligencia y era buena política, y junto con su marido, mi abuelo, se las arreglaron para burlar a las autoridades. Según la ley, a los profesores judíos se les permitía que enseñaran a 5 estudiantes no arios a la vez. Leonore creó un colectivo docente de 5 profesores que habían sido despedidos. Por tanto, en mayo de 1935, 25 alumnos pudieron estudiar en el Colegio Goldsmith. Consiguió realizar su proyecto contra viento y marea en su propia ciudad. De alguna manera, su espíritu y su optimismo consiguieron abrirse paso. Unos meses más tarde, su sueño se hizo realidad. Recibió por fin el permiso oficial. El colegio Dra. Goldsmith para niños judíos abrió sus puertas legalmente. Era un gran hotelito, muy bonito, encantador, con un gran jardín a la entrada. Tenía gimnasio y un lugar donde tocábamos música. Era muy soleado, muy luminoso. Claro que alguna vez llovería, pero yo lo recuerdo siempre con un sol radiante. Fue un gran alivio, algo maravilloso, genial. Nos sentíamos libres, podíamos hablar con quien quisiéramos de lo que quisiéramos. Ya no teníamos que saludar diciendo Heil Hitler, ni temíamos a nadie. Fue maravilloso. Leonore era el alma de la institución. Sus 25 estudiantes tenían de 6 a 18 años. Y Leonore se convirtió en un rayo de esperanza para cada uno de ellos. Estaba allí con nosotros. Era maravillosa. Hacía sentir su presencia. Era una presencia benéfica. Estaba en todas partes, siempre sonriendo. Era una persona muy amable, encantadora. Era una medium, abierta, amistosa y acogedora. Y al mismo tiempo nos daba la oportunidad de aprender. Solo teníamos que hacer un pequeño esfuerzo para participar y aprovechar esa oportunidad. Sin embargo, aquella paz y sensación de refugio no duró mucho. Unos meses después de la apertura del colegio, el partido nazi introdujo sus infames leyes de Nuremberg, que convirtieron el antisemitismo en ley. Los judíos ya no podían votar u ocupar cargos públicos. Sabíamos que se avecinaba una tormenta. Por los indicios, sabía cómo se desarrollaría la situación del país. Yo creo que iba un paso por delante de Hitler, o que intuía lo que iba a suceder, y sabía perfectamente lo que tenía que hacer para proteger su comunidad. Leonore era consciente de que la única esperanza para que sus alumnos sobrevivieran era la inmigración. Y había algo que les prepararía muy bien para vivir fuera de Alemania: aprender inglés. Casi todas las clases se daban en inglés. Su intención era obvia. Quería prepararnos para emigrar. No fue sencillo encontrar profesores británicos que quisieran trabajar en un colegio judío de Berlín. Pero con la ayuda de la embajada británica, Leonore contrató a Philip Woolley. En noviembre de 1936, el joven profesor llegó procedente de Londres. Apenas hablaba una palabra de alemán. Woolley era un buen chico. Era divertido y le encantaban los niños. A veces nos reíamos durante las clases. Era una forma de distraernos. Pero, por supuesto, el aprendizaje era serio, aunque relajado.
Pero la enseñanza en inglés por sí sola no era suficiente para Leonore Goldschmidt. Estaba decidida a conseguir que su colegio fuera certificado como centro de exámenes de acceso a la Universidad de Cambridge. Así aseguraría que sus alumnos pudieran ingresar directamente en las universidades británicas y americanas. Para conseguir este certificado, Leonore necesitaba la ayuda de alguien con poder e influencia dentro del sistema escolar nazi. Con pocas esperanzas, Leonore se dirigió a un antiguo conocido que trabajaba en el Ministerio de Educación. Sabemos que un inspector escolar, el profesor Hübner, jugó un papel importante en esta historia. Walter Hübner fue profesor de Leonore en la Universidad de Berlín en 1919. Unos años más tarde la examinó cuando iba a obtener el título de magisterio. Y Leonore recurrió a él. Me es grato dirigirme a usted para conseguir la supervivencia del colegio y para proteger la institución y sus alumnos. Para ello es indispensable conseguir un estatus especial. A pesar de que correría un gran riesgo personal, Hübner apoyó la solicitud de Leonore. En marzo de 1937, el Colegio Goldschmidt fue certificado como centro de exámenes para el ingreso en la Universidad de Cambridge, una posición elitista que pocos colegios alemanes poseían. Con el patronazgo británico, los alemanes fueron más tolerantes y no cerraron su colegio como habían hecho con otros. Fue algo especial y único. No creo que en Berlín hubiera otro colegio que tuviera ese certificado. Su intención era prepararnos para salir de Alemania a cualquier país y vivir y adaptarnos a él gracias al idioma. Y no solo se trataba del idioma, debíamos ser capaces de enfrentarnos a todo. Quería que tuviéramos las herramientas necesarias para desenvolvernos donde estuviéramos. Pero fuera de la protección del colegio, el régimen nazi seguía imponiéndose. El terrible trato dado a los judíos era ya público. Nada de esto se le escapó al cineasta Julian Bryan, que había recibido órdenes estrictas de no filmar algo que fuera perjudicial para el régimen. Filmaba carteles que decían Juden nicht Gewins, bancos prohibidos para los judíos. Captaba las medidas antisemitas. No sé de otros que hicieran reportajes sobre esto. En el verano de 1937, el documentalista Julian Bryan viajó por toda Alemania durante 7 semanas. En Berlín visitó el colegio de Leonore Goldschmidt, una institución que preparaba a niños judíos para vivir fuera de la Alemania nazi. Este reportero de Nueva York estaba interesado en nosotros. Visitó el colegio y nos filmó. Me acuerdo de que la profesora me dijo: Margot, ven un momento. Y él me filmó cuando salía a la pizarra. Yo escribí una frase con caracteres hebreos. Este documental es uno de mis favoritos de este periodo. Los niños tenían una cara muy alegre. No sabían lo que se estaba preparando. Por lo menos allí se sentían
seguros y felices. Eran adolescentes, estaban aprendiendo y sus profesores eran maravillosos. Su ánimo era tan evidente como sus sonrisas. Julian Bryan recogió un oasis en el mismo centro del terror nacional socialista. Un oasis que temía que no duraría mucho tiempo. Estaba convencido de que Hitler y el régimen nazi se dirigían rápidamente hacia el desastre. No creía que muchos de los chicos del colegio Goldsmith siguieran con vida al cabo de unos años. Bryan estaba decidido a mostrar al mundo sus imágenes de la Alemania nazi. Pero primero debía sacar su documental prohibido fuera del país. El cineasta americano Julian Bryan había captado imágenes de la campaña nazi contra los judíos. En parte de sus documentales filmó niños en el colegio de Leonore Goldschmidt. Bryan temía que los niños no podrían sobrevivir mucho tiempo bajo la dominación nazi y sentía grandes deseos de que el mundo viera su reportaje. Pero primero debía sacar su preciosa mercancía fuera de Alemania. Si se descubría, Bryan tendría terribles repercusiones. Mi padre no dijo nada de lo que iba a hacer. Guardó su película, pasó por las aduanas y tuvo mucha suerte. Julian Bryan sabía que una película de la Alemania de aquel tiempo causaría un gran efecto. De vuelta a los Estados Unidos, Bryan quiso mostrar al mundo lo que había visto en la Alemania nazi. En cuanto mi padre volvió de Alemania, reveló sus películas en Nueva York. En enero de 1938, el documental Dentro de la Alemania nazi se estrenó en Nueva York. Fue visto por millones de espectadores y causó una gran indignación. Sin embargo, no cambió el curso de la historia, como Bryan había esperado. Trató de concienciar al público de los Estados Unidos para que se dieran cuenta de lo que estaba sucediendo. Pero se disgustó mucho porque no hubo acciones diplomáticas contra Alemania. Bryan era consciente de que las fichas del dominó irían cayendo una tras otra. En marzo de 1938, las Fuerzas Armadas de Hitler entraron en la vecina Austria, donde fueron recibidas con los brazos abiertos. Los judíos vieneses fueron obligados a lavar las aceras con cepillos de dientes, rodeados por una multitud amenazadora. Estos hechos horrorizaron a la comunidad judía de su país, que se dio cuenta de los planes de Hitler para los judíos de Alemania. Se tenía mucho miedo, pero los cambios eran lentos. Si algo ocurría, luego pasaba mucho tiempo antes de que algo extraño volviera a ocurrir. Todo parecía normal. Sin embargo, las personas inteligentes se marchaban, pero otros seguían esperando y esperando. La vida fuera del colegio no era muy agradable. Ya no podíamos ir a los parques porque en ellos había bancos verdes para los arios y bancos amarillos para los judíos. ¿Quién se hubiera atrevido a sentarse en un banco amarillo? Vivíamos en un pequeño edificio de apartamentos con conserje. Era un hombre encantador, además de un ferviente antinazi. Un día le dijo a mi padre: «Doctor, he oído cosas que usted no sabe. Están planeando algo realmente malvado contra los judíos. Tienen que marcharse».
Y mi padre se tomó muy en serio sus palabras. La noche del 9 de noviembre de 1938 fue la noche de los cristales rotos. Miembros de las SA quemaron y destruyeron cientos de sinagogas, hogares y negocios judíos. Más de 30.000 hebreos fueron arrestados y deportados a campos de concentración. Para muchos judíos de Berlín, aquella infame noche marcó el comienzo del Holocausto y de una nueva etapa. I saw the smoke, a lot of people and the police. Vi humo, It was obvious. a mucha gente y a la policía. Era evidente que la sinagoga estaba en llamas. De repente apareció un grupo de chicos. Eran de las juventudes hitlerianas. Iban con uniforme nazi y se pusieron a cantar la canción de Horst Wessel. Die Reihen festgeschlossen, SA marschiert in unseren Reihen mit Dom-Bum. Si hubiera tenido un arma, habría disparado contra ellos. Recuerdo que el teléfono sonó a las 6. Era mi tía, que vivía al otro lado de la calle, para decirle a mi madre que el templo estaba ardiendo. Salimos al balcón y miramos al cielo. Estaba rojo por el fuego. Bajé por la calle Grunewald, que estaba llena de tiendas de judíos, algo que nunca tuvo importancia para mí. Fue tremendo lo que vi allí, algo terrible. Habían saqueado las tiendas, había cristales por el suelo. Fue horrible. El colegio corría peligro. No solo estaban ardiendo las sinagogas, las tiendas de los judíos habían sido destruidas y en sus casas habían destrozado todo. Los nazis fueron contra los edificios y negocios que creían que eran de propiedad hebrea. Ningún judío estaba seguro ya. Leonore tuvo que ayudar a su marido Ernst a escapar mientras se preguntaba si el colegio Goldschmidt seguiría en pie a la mañana siguiente. La noche del 9 de noviembre de 1938, miembros de las SA quemaron y destruyeron cientos de sinagogas, hogares y negocios judíos. El colegio de Leonore Goldschmidt para niños hebreos se encontraba en peligro inmediato. Pero a la mañana siguiente, por un milagro, el colegio seguía aún intacto. Cuando llegaron los estudiantes, se quedaron asombrados. Leonore, temiendo por su seguridad, los mandó a casa y se puso a idear un plan para proteger su colegio contra posibles ataques. La doctora Goldschmidt tuvo una gran idea. Se acordó del joven profesor de inglés, Mr. Bully, y fue al consulado o a la embajada británica. Le explicó a un funcionario que quería vender el colegio a Mr. Bully por 10 marcos, una cantidad ridícula, para que pasara a ser propiedad británica. La razón era que los nazis no destruían las propiedades británicas. El funcionario británico le dijo después de oírla: hagamos una prueba. No sé si será legal, pero hagamos una prueba. Philip Bully no sabía todavía que era propietario de un colegio. Ella le llevó los papeles y Mr. Bully se quedó sorprendido. De repente era dueño de un colegio.
Leonore volvió al colegio y allí encontró a las tropas de asalto y a las juventudes hitlerianas con petróleo y otras cosas así. Estaban preparándose para quemarlo. Pero Mr. Bully se dirigió al policía de mayor rango y le dijo: ¿sabe usted que este edificio es propiedad británica, que está bajo la tutela de la corona británica y que si algo le ocurre podría ocasionar un incidente internacional del que usted sería responsable? El oficial miró los papeles. Obviamente no sabía inglés. Ordenó a su gente que abandonara el colegio. El colegio Goldsmith se había salvado de nuevo. Pero fuera de sus muros, el terror contra los judíos proseguía. Llamaron a la puerta. Era una vecina. Estaba pálida y temblaba por los nervios. Me dijo: han arrestado a todos los hombres y los han deportado. Y le aconsejó a mi padre: tiene que esconderse inmediatamente. Y eso fue lo que él hizo. Leonore recibió también una llamada de teléfono y le dijeron que su marido Ernst corría un gran peligro. A la mañana siguiente de la noche de los cristales rotos, mi abuela recibió claros avisos de que irían a detener a su marido en cualquier momento. La Gestapo fue a la casa de los Goldsmith. Dos agentes llamaron a su puerta. La Gestapo apareció tan pronto como mi abuelo se hubo marchado. Trudy, la hija de Leonore, tuvo que alejar a la Gestapo del lugar donde se encontraban sus padres. Rápida y astutamente, les dijo que no estaba allí, que se había ido al colegio. Y se fueron al colegio. Pero no pudieron encontrarlo y volvieron al apartamento. Estaban furiosos contra mi tía por haberlos engañado. Pero rápidamente ella les hizo una pregunta a los dos agentes de la Gestapo. Bueno, ¿es que sus hijas saben dónde están ustedes? Y no supieron qué contestar a una pregunta tan inteligente. La rapidez y astucia de Trudy dio un respiro crucial a su padre. Un respiro que la embajada británica necesitaba para ayudarle a escapar a Inglaterra, con una visa oficial. La noche de los cristales rotos y la redada contra los judíos se convirtió en el punto de no retorno. Incluso los indecisos se convencieron de que la única solución era escapar de Alemania. Yo les decía a mis padres: ¿pero qué os pasa? ¿Es que sois tan tontos que os vais a quedar en el país? Sobrevivimos a la noche de los cristales rotos y mis padres por fin decidieron que había llegado el momento de marcharnos. No había futuro para nosotros en Alemania. Entonces yo tenía 15 años y me daba perfecta cuenta de que no podíamos seguir viviendo allí, ninguno de nosotros. Fue un trago amargo para los judíos de Alemania. Pero salir de allí en 1938 se estaba volviendo algo casi imposible. El problema consistía en dónde ir porque ningún país nos quería. La Gran Depresión seguía su curso y en América no querían a nadie. Había antisemitismo en muchos países, incluida América. Afortunadamente, Leonore Goldsmith había concebido un inteligente plan para sacar a sus alumnos fuera del país. En primer lugar, era una mujer muy inteligente y su marido también la ayudó mucho. Con la ayuda de su marido, Leonore trató de abrir otro colegio Goldsmith en Inglaterra.
La pareja solicitó ayuda a organizaciones financiadas por The Central British Fund for German Jews para que financiara el traslado del colegio. En sus notas, Leonore decía: Ernst, mi marido, trató de conseguir dinero en Inglaterra. Suplicó que se evacuaran a los niños de Alemania tan pronto como fuera posible. Pero su terrible convicción de que los niños estaban perdidos en Alemania no fue creída en Londres. El rechazo a su petición fue desolador. A Leonore Goldschmidt se le agotaban las posibilidades. Las súplicas de Leonore a las organizaciones británicas para que costearan el traslado de sus alumnos había fallado. Lo había intentado todo. Varias organizaciones le ofrecieron alguna ayuda, pero el dinero para el traslado debía provenir de algún otro lugar. Terriblemente acuciada por el tiempo, Leonore trató de encontrar otras fuentes de financiación. Consiguió algunas, pero no fueron suficientes. Sus alumnos y sus familias estaban abandonados a su suerte. El gobierno británico autorizó la entrada de niños sin acompañantes. Para muchos estudiantes, la única salida era el Kindertransport, el traslado de niños patrocinado por el Comité Británico de Refugiados Judíos. Por tren y barco, salvó a más de 9.000 niños llevándolos a Gran Bretaña. Mis padres decidieron que fuera en el Kindertransport. Querían que al menos yo estuviera a salvo. Pero fue todo un caos. No es posible imaginar lo que ocurrió en aquel andén. Me acuerdo de ver cómo una madre dejaba a su niñita en manos de una cuidadora. Nunca olvidaré la expresión de aquella niña gritando: "Mami, mami", cuando se la llevaban. Esas eran las cosas que pasaban en aquellos días. Mi hermano y yo fuimos en barco a Inglaterra. Nos despedimos de nuestros padres en el muelle de Bremen, cuando partimos en el SS Deutschland. Permanecimos en Inglaterra más de 6 años. Otros niños tuvieron más suerte y pudieron escapar con toda su familia. Cuando llegamos a la frontera alemana, bueno, a la holandesa, sacaron a mi madre del departamento y le hicieron una inspección pélvica a fondo para asegurarse de que no llevaba diamantes de contrabando o algo así. Llegamos a Holanda a la mañana siguiente. Yo tenía miedo de lo que pudiera ocurrir, pero todo fue muy bien. En julio de 1939, Leonore Goldschmidt abandonó Alemania para siempre y abrió un nuevo colegio en Inglaterra. El 1 de septiembre, Leonore Goldschmidt abrió un segundo colegio en Folkestone, Kent. 2 días más tarde, Inglaterra declaró la guerra a Alemania. Las fronteras quedaron selladas. El 29 de septiembre de 1939, el colegio de Leonore Goldschmidt de Alemania cerraría sus puertas para siempre. La mayoría de sus alumnos sobrevivió al Holocausto. Leonore Goldschmidt dio clases con éxito en diferentes colegios ingleses. En 1983 murió en Londres a los 86 años. A muchos de sus estudiantes les había abierto las puertas a una nueva vida en el exilio. Después de 6 años en Inglaterra, Wolfgang Elston se reunió con sus padres en los Estados Unidos y se hizo profesor de geología en Nuevo México. Margot Sigal Blank y su familia huyeron a Australia. Margot se hizo pediatra y activista pro derechos humanos en Boston, Massachusetts. Marion House escapó a Inglaterra. Ahora vive en Nueva York y aconseja a supervivientes del Holocausto la forma de obtener indemnizaciones. Eva Samo escapó con su familia justo antes de la noche de los cristales rotos. Vive en Nueva Jersey y trabaja en educación para adultos.
Los niños que estudiaron en el colegio Goldsmith lo recuerdan porque fue un oasis en medio de una situación terrible, realmente terrible. Hizo algo tan poco común y creativo que cuando pienso en ella, la recuerdo como una heroína. Fue una persona muy especial. Me hacía sentir que yo podía conseguir casi todo. No creo que se pudiera hacer mucho más de lo que hacíamos en aquel colegio a diario. Fue lo mejor que hizo Leonore Goldsmith. Sacó adelante su proyecto, enfrentándose a los obstáculos más terribles. Es la historia de una gran empresa, realizada con gran espíritu y optimismo. He gozado de la cooperación y amistad de mis alumnos. He aprendido que al final nada causa tanta satisfacción como el amor de aquellos que vienen tras nosotros.